ingresando en este momento. Vamos a empezar entonces enseguida con la clase de hoy. Muy bien. Vamos a ajustar esto acá. Ahora sí. Y empezamos entonces. Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase número, esta vez es nuestra clase número 8, ¿verdad? De diseño 3D con Onshape. No, perdón, clase número 7. Iniciamos siempre agradeciendo a la empresa de telecomunicaciones Tigo y a la Academia Elemental que brinda los cursos gratuitos a estudiantes de toda Bolivia. Bueno, el día de hoy ya saben que vamos a estar aprendiendo una herramienta innovadora para el futuro y esta herramienta es el curso de diseño 3D con la plataforma Onshape. Bien, todo esto dentro del programa Desafío Estilo. Antes de comenzar, les voy a pedir a todos, por favor, que estén atentos a la explicación, a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy tenemos una clase bien nutrida en cuanto a la parte teórica de la impresión 3D. Y también vamos a ver el manejo de archivos, ya sacando las piezas de Onshape. Bien. Les pido por favor que si tienen dudas vayan o levantando manitos en la clase de Zoom o poniendo en los comentarios las consultas que tengan. Muy bien. Entonces, de este modo ya podemos empezar. Voy a compartirles enseguida la pantalla de la presentación del día de hoy. En un segundito. Muy bien. Si tenemos problemas de audio, el equipo de Elemental nos está ayudando con, bueno, monitoreando todo el tiempo la presentación. O sea que si por algún motivo yo no pudiese verlo inmediatamente en el chat, ya lo puede, bueno, igual lo comunican por chat, por favor, y ellos se van a encargar de hacerme notar los problemas o corregirlos si es que hay problemas de audio que debe más. En este momento voy a empezar entonces a compartir la presentación del día de hoy. Muy bien, tenemos la clase de diseño 3D con Onshape. Como saben, ya en esta última clase de avance prácticamente, mi nombre es Ricardo Fernández, empezamos. Hoy día vamos a hablar de las diferentes tecnologías de impresión 3D. Vamos a empezar un poco con la parte teórica, ¿sí? Muy bien, la tecnología más común es la tecnología de tipo FDM. FDM significa modelado por deposición fundida. Estas impresoras trabajan, por así decirlo, de abajo hacia arriba. Empieza a construirse la pieza desde una base y poco a poco va generando todo el sol. Las piezas que podemos generar en una impresora 3D de tipo FDM normal son de un solo color y se van notando las capitas en la impresión. Dependiendo de la calidad en la que imprimamos, es decir, la altura de las capas, se van a notar más, se van a notar menos estos detalles, ¿verdad? Todas estas impresoras trabajan con el filamento como materia prima, es decir, con esos rollos de plástico que vamos a ver también dentro de unos minutos cuando vaya mostrando estos materiales, mostrando algunas piezas. Estas son las más comunes, las más extendidas a nivel mundial, debido a la facilidad de manejar el material que se emplea, debido a la facilidad de manejar los rollos de filamento. Por otro lado, tenemos la tecnología tipo SLA. La SLA, estereolitografía con láser selectivo, o DLP, que es la que utiliza pantallas de luz ultravioleta, me parece que es, trabaja, por así decirlo, entre comillas, del revés. Es decir, tenemos una plataforma que se aproxima a una piscina de resina y la pieza poco a poco va saliendo de esta piscina como si estuviéramos imprimiendo de cabeza. En realidad, la base de la pieza se encuentra arriba cuando concluya la impresión. Muy bien. De ese modo voy a habilitar, en un segundito, voy a habilitar el puntero láser. Ok. De ese modo la base de esta figura que estamos imprimiendo se encuentra en la parte superior. Entonces la parte superior de la pieza en realidad es la última en salir de esa piscina de resina. La complicación de la resina es que necesita ser curada con luz ultravioleta, por ejemplo, la que emite, mejor dicho, el sol. Después de que imprimimos una pieza mediante resina, esa pieza se debe dejar secando un tiempo, por así decirlo, o curando es la palabra correcta, para que la resina acabe de solidificar, deje de estar pegajosa. Hay otras máquinas que tienen unidades para poder secar bien estas impresiones, pero el manejo de la resina, el líquido que puede saltar a un lado y con el tiempo se va endureciendo, es que sea un poco más complejo el trabajo con estas máquinas. Muy bien.
Mientras que obviamente en las impresoras 3D tipo FDM es mucho más sencillo porque es un filamento sólido de plástico, ¿verdad? Muy bien. Las piezas que salen de las impresoras tipo SLA son mucho, bueno, el área de trabajo primero de las impresoras SLA es mucho más pequeño. Una impresora SLA normal más o menos tiene un área de trabajo de 13 por 10 centímetros por unos 11, 12 centímetros. Son pequeños los espacios de construcción de sólidos. Y es por ese motivo que se utiliza para piezas más pequeñas. Por ejemplo, para piezas de joyería, para odontología, para guías se llama en odontología para poder ver cómo hacer una operación o algo en base a una pieza que se extraiga de escaneando la boca de un paciente, ¿ok? Mientras que las impresoras de tipo FDM, la mayoría se encuentran en un área de trabajo de más o menos 22 por 22 por 22, 25, 23 centímetros. Es decir, el área de trabajo es casi el doble en la mayoría de los ejes, por lo tanto sería el volumen 8 veces mayor, ¿verdad? La desventaja que tienen en bueno, la ventaja que tienen las impresoras SLA, vamos a verlo de ese modo, es que pueden generar piezas mucho más precisas, mucho más bonitas. También trabaja en base a capas de impresión, como habíamos mostrado, bueno, como habíamos hablado en la primera clase, pero estas capas son mucho más delgadas. Muy bien, y como trabaja mediante una pantalla o un selector láser, también el detalle que puede alcanzar es mucho mayor. Mientras que las impresoras de tipo FDM normal tienen una boquilla por donde sale el plástico derretido de 0,4 milímetros de diámetro. Es decir, si en las caras laterales de este objeto, digamos la X que vemos en este sector, el ancho de la X fuese menor a 0,4 milímetros, es decir, 0,3 milímetros, digamos, esa letra X ya no saldría, sería demasiado delgada. Pero tomen en cuenta que el espesor promedio de una hoja de papel es más o menos 0,15 milímetros, o sea, el límite de estas impresoras es más o menos 2 hojas de papel juntas, ¿verdad? Aún así, las FDM tienen un buen detalle, pero las de SLA trabajan en 0,05 milímetros más o menos, depende de la calidad de la máquina, ¿no? Es decir, unas 8 veces más finito, ¿no? En cuanto a altura de capas, las impresoras de tipo FDM van construyendo un sólido en capas que pueden ir desde las 0,35 milímetros, esas serían las más gruesas, hasta las más finitas que dependiendo de la máquina, más o menos sería 0,05 o 0,1 milímetros, dependiendo de la calidad de cada máquina. Muy bien. Mientras que las de tipo SLA están entre los 0,1 milímetros y los 0,02 milímetros. Por lo tanto, las capas son mucho más finitas, por ese motivo se notan menos una vez que la pieza concluye. Y bueno, la mayoría de las impresoras de resina, la impresión en estas máquinas toma más tiempo que en las de tipo FDM, porque cada capa, bueno, son muchas más capas porque son capas mucho más finitas. Mientras que en las de FDM es más versátil. Podemos trabajar en capas muy delgadas y una pieza tomaría bastante tiempo. Podemos trabajar en capas tan gruesas como 0,35 milímetros con extrusores normales, que con eso iríamos mucho más rápido. Podríamos imprimir a mayor velocidad. Van a notar a medida que vayamos hablando de todas las diferentes tecnologías de impresoras 3D que siempre el tiempo es el factor más limitante dentro de la impresión 3D. ¿Ok? Muy bien. Estas son las más comunes. Vamos a hablar de materiales para las FDM, vamos a ver algunas piezas, vamos a ver algunos filamentos como material que se emplea. Y bueno, estas son las más comunes, ¿verdad? Vamos a pasar entonces ahora a algunas un poco más específicas. Muy bien. Las de sinterizado selectivo láser. Estas ya las vemos porque son el siguiente paso, por así decirlo. Tal vez el futuro de la impresión 3D esté apuntando hacia aquí. Vamos a ver y van a sacar su conclusión enseguida. Estas tipo SLS trabajan mediante una piscina de plástico en polvo, ¿ok? Donde un selector láser, bueno, un láser pasa fusionando, o mejor dicho, derritiendo todos los lugares donde tiene que estar una pieza. Por ejemplo, aquí vemos que un láser está tocando todo este sector circular, está derritiendo todas las partículas de plástico que se encuentran en ese sector circular, y de ese modo, cuando acabe de derretir todas las de esa capa, pasará un cabezal como barriendo y colocando una nueva capa de plástico en polvo. Y nuevamente pasará el láser derritiendo
plástico en esos lugares y de ese modo se une a lo que está más abajo. De ese modo viene una capa de plástico en polvo, pasa el láser. Plástico en polvo, pasa de nuevo el láser. Plástico en polvo, pasa de nuevo el láser. Como ya lo irán notando, al final vamos a tener como un bloque lleno de polvo plástico, en donde tenemos que remover el polvo para desenterrar prácticamente nuestras piezas. ¿Bien? En estas máquinas se trabaja principalmente con plásticos de mayor resistencia. El objetivo acá es tener piezas precisas, pero también piezas muy resistentes. Estas máquinas ya son más industriales. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las impresoras tipo BJ, que estas son las de inyección de aglutinante. En estas máquinas, igual capa por capa, se va formando un sólido, pero la máquina, aparte de ir depositando el material, va depositando un líquido aglutinante, ¿ya? Es decir, es como un pegamento que hace que el material que se está depositando se vaya uniendo entre sí. El material es un poco parecido al yeso y ahí está la desventaja de esta pieza. Si ustedes tienen alguna alcancía de yeso, si se cae la alcancía se rompe. Pasa lo mismo con estas piezas. Pero la ventaja está en que puede imprimir a todo color. Si alguna vez han visto en películas o tal vez en algún lugar que imprimen a todo color y te pueden imprimir a ti, como vemos acá en la imagen, con la ropa que tienes en ese momento, se trabaja con este tipo de máquinas. Son piezas a todo color, pero no son piezas resistentes. Muy bien. Dentro de las anteriores que habíamos visto, las FDM, las que trabajan con filamento, no tenemos esa facilidad de trabajar a todo color, pero tenemos la ventaja de que la industria se ha expandido tanto que hay muchos colores de filamento disponibles. Por lo tanto, podemos buscar filamentos que tengan el color que queramos, pero no vamos a poder hacer una gama completa de colores, ni siquiera varios colores. Para jugar con varios colores se tendría que dividir los objetos en varias piezas, imprimir cada pieza de un color y después ir ensablándolas. ¿Bien? Pero dentro de esas FDM tenemos diferentes materiales. Hay materiales más resistentes, más flexibles, más bonitos para imprimir. Y obviamente la diferencia entre todos esos materiales hace también que haya mayor versatilidad, que las máquinas FDM puedan funcionar para más cosas, ¿no? Entonces, estas dos tendrían enfoques más específicos, una más industrial y la otra para piezas más bonitas. Después de esto ya vemos las que sí son, por así decirlo, de máxima tecnología en estos momentos. Por un lado tenemos la tecnología PolyJet y por otro lado las impresoras 3D metal. Como pueden estar suponiendo, la pantalla que vemos en este sector de esta impresora 3D metálica es más o menos del tamaño de una pantalla de una computadora. Por lo tanto, estas son máquinas mucho mayores. De hecho, dependiendo del tipo de impresora de metal, algunas son como hornos y trabajan ya sea igual fusionando con un selector láser el polvo metálico o depositando simplemente polvo metálico en lugares específicos en medio de la arena, tal y como hacía el otro, una torta llena de polvo plástico. Esto también puede ser una torta llena de arena y de partículas metálicas que después se fusionarían, pero estas generalmente trabajan en lugares sellados al vacío para que no entre aire y no pueda oxidar los metales que se van trabajando, o a temperaturas muy altas para que se vayan fusionando los metales y demás. Por lo tanto, no son impresoras de escritorio, no son impresoras que podamos tener en casa o en un taller de mediano tamaño, ¿verdad? Son máquinas industriales. Hace un par de años hubo mucha publicidad por una impresora de la línea Markforged que tenía que ser la primera impresora de escritorio metálico. Escritorio como tal no era, porque era como todo un mueble, pero no era tan grande como es. El mecanismo de funcionamiento era muy interesante porque funcionaba de manera similar a las que tienen el filamento y dentro del filamento iban metiendo polvo metálico. Ya existe esa tecnología con polvo metálico para que la pieza quede más o menos de color similar a algún metal, más que todo para fines estéticos en las impresoras normales. Pero lo que estaba haciendo esa línea era meter mucho más metal en polvo. Decían que hasta la pieza pesaba un 85% de lo que pesaría si fuera íntegra de ese metal. ¿Okay? Entonces había muchísimo material metálico en polvo. Y después sacabas la máquina de la pieza de la impresora, por así decirlo, en la parte superior y lo metías a la parte inferior, que era un horno. De ese modo, el horno tenía que evaporar el plástico, el 15% de plástico que quedaba,
para que el 85% del metal se fusione y salga una pieza un poquito más pequeña, pero una pieza metálica, ¿no? Como pueden darse cuenta, el proceso es muy complejo y por ese motivo, después de toda esa publicidad, tampoco fue como que muy famosa la máquina, porque obviamente era muy complejo el proceso. De ese modo, las impresoras metálicas todavía no están disponibles en talleres pequeños, en escritorios, porque son máquinas industriales. Por otro lado, tenemos las PolyJet. Las PolyJet tienen más o menos el tamaño de una fotocopiadora un poquito más ancha. Y en este momento son las máquinas más avanzadas, pero también son las máquinas más caras. Estas trabajan mediante un cabezal que va avanzando de izquierda a derecha, que va rociando resina. De ese modo se parece a las de tipo SLA. Pero al mismo tiempo el cabezal va utilizando luz ultravioleta para que se solidifique la resina en su lugar y además esta resina la tiñe de un color específico. De ese modo se parece a las tipo BJ que imprimían a todo color. Por ese motivo, esta impresora puede generar piezas a todo color. Piezas a todo color en resina que se va solidificando después mediante luz ultravioleta. Por lo tanto, estas piezas son más resistentes que las tipo BJ, son a todo color como las máquinas tipo BJ, pero, y bueno, como trabajan con resina también tienen una calidad muy alta y se puede trabajar con diferentes tipos de resina, algunas translúcidas, como podemos ver en esta pieza, pero esta tecnología más que todo se ha orientado hacia prototipos, hacia empresas muy grandes, digamos. Por ejemplo, aquí con el ejemplo del zapato, podríamos pensar en una fábrica de zapatos a nivel global, que fabrique millones de zapatos por día. Ya deben estar imaginando varias marcas, ¿verdad? En las oficinas centrales de estas marcas de calzados, por ejemplo, podrían tener una de estas máquinas, cosa que diseñan un nuevo zapato, diseñan los colores que tiene que tener todo y están listos para imprimir en 3D y un día y medio después o 2 días después poder obtener el prototipo del zapato y poder reunir a un grupo de personas, mostrarle el zapato y que digan, sí, me parece bien, yo lo compraría. Y de ese modo recién se lanzan a fabricar el producto en masa, ¿verdad? O tal vez que digan, no, no me gusta para nada, entonces se detiene el proyecto ahí. Esto debido a que estas impresoras cuestan mucho. En este momento, creo que las más económicas están cerca del $1.000.000, o sea que son muy, muy caras. Y lamentablemente, como trabajan en una calidad muy alta, empleando resina, las piezas igual toman mucho tiempo de impresión. Es decir, hemos avanzado con el tiempo hacia una mayor calidad, a mayor versatilidad de colores, pero no a imprimir a grandes velocidades. Y todas estas impresoras siguen trabajando capa por capa que se va construyendo hasta formar todo el sólido. O sea que probablemente el gran salto que falte dentro de la impresión 3D sea una máquina que permita trabajar varias capas al mismo tiempo y no vaya tan lento, o que en vez de añadir colores o detalles, más bien añada velocidad. Por otro lado, a diferencia de estas que se han hecho más populares, no más populares, más caras, más específicas, lo máximo en la tecnología, pero que son más lentas, en el otro lado tenemos a las más sencillas, las de la primera diapositiva que habíamos mostrado, las tipo FDM con filamento y las de resina. Porque algunas de las FDM se han ido optimizando en piezas mecánicas, en motores, en mayor precisión, en estructuras más estables, para que sean cada vez más rápidas. Y por otro lado, las de resina también se ha trabajado con otra tecnología de pantallas, con diferentes resinas, con diferentes mecanismos para que puedan imprimir también cada vez más rápido. Entonces, la tecnología más común que tenemos en el mundo es la que en este momento es la más veloz, mientras que la tecnología más cara que existe en el mundo de impresión 3D es más que todo para piezas más estéticas, con más colores, más precisas, pero lentas, ¿verdad? Estos son entonces los enfoques de la tecnología de impresión 3D en este momento. Dado que ustedes son el futuro de no solo del país, sino del mundo, probablemente en un futuro estén pensando ya, no, en un futuro ustedes vean algo muy diferente, más veloz, qué sé yo, o tal vez incluso de la cabeza de alguno de ustedes pueda salir la respuesta para que esto
se mejore y se globalice. Muy bien. Ah, me faltaba, de las impresoras metálicas se utilizan principalmente para molduras muy complejas, para moldes igual con ángulos muy complejos o con formas no tanto geométricas, sino más como animales, digamos. O para figuras como estas, que son filtros y son imposibles de fabricar de otro método en metal, ¿verdad? Por lo tanto, el método que se ha empleado es la impresión 3D en metal. Y para ese tipo de piezas es que se ha generado estas impresoras metálicas. Muy bien. Entonces, denme un segundito, voy a hacer una pequeña pausa en este instante para poder, porque me he olvidado traer los rollos de filamento para poder mostrarles las diferencias entre material y material, ¿sí? Vuelvo en pocos segundos, por favor, esperen. Mientras, estudiantes, les comunico que la manera en que vamos a tomar asistencia va a ser mediante un formulario, uno chiquitito. Solo tienen que poner su nombre, apellidos y seleccionar el grupo en el que están. Ese formulario se los voy a enviar más tarde. Yo les digo cuándo, así que estén atentos a la clase. Muy bien, muchas gracias por esperarme. No sé si pueden oírme bien, espero que sí. Vamos a continuar entonces en este momento con los materiales. Vamos a hablar de los materiales que se utilizan en las impresoras de tipo FDM, las más comunes y las que trabajan con filamento, ¿verdad? En estas máquinas voy a hacer una pausa también en la presentación para que puedan ver mi pantalla un poco más grande en Zoom, ¿verdad? Y voy a mostrar algunas piezas que se pueden fabricar mediante el filamento de tipo PLA. El primer filamento que vamos a observar es el filamento tipo PLA. Este filamento es el más común, es uno de los más económicos, es el más sencillo de utilizar para impresión 3D y es el que nos permite generar los mejores detalles en impresión 3D. Por eso se utiliza para hacer figuras estéticas principalmente, como por ejemplo este dragón, ¿verdad? Que es un adorno, ¿verdad? Es como un juguete, un adorno de escritorio. Bueno, ni tanto de escritorio porque es un poco grande, pero este es el material ideal para hacer figuras así estéticas. También podríamos utilizarlo para otras aplicaciones, como para algunas macetitas pequeñas, pero vamos a observar sus características más a fondo en este momento. Es por eso que vuelvo a mi presentación. El PLA es un polímero, vamos a establecer eso bien claro. Nosotros conocemos a estos materiales con el nombre de plástico. Si ustedes les preguntan de qué está hecho el bañador, de qué está hecho la capa externa de su mouse, me van a decir es de plástico. Ok, pero esa palabra plástico, si ustedes han pasado artes plásticas alguna vez en su vida, no guarda relación con lo que entendemos, ¿verdad? Artes plásticas se refería a manualidades, a cosas que se iban deformando. Y el nombre de plástico en realidad también viene de ese lado. Porque estos materiales en realidad no se llaman plásticos, se llaman materiales, perdón, se llaman polímeros. ¿Ok? Polímeros. Y la característica de estos polímeros es que son materiales termoplásticos. Termoplástico significa que se puede deformar con el calor. Plástico es deformar y termo, temperatura, ¿verdad? Entonces, estos materiales se pueden deformar con el calor. Eso significa plástico. Muy bien, entonces el PLA es un polímero termoplástico, ¿ya? Por eso le llamamos plástico. Y bueno, este PLA se fabrica en base al maíz, en base al almidón del arroz. Por ese motivo se habla de que es un material ecoamigable, porque no se obtiene del petróleo como los otros plásticos. Este material, como habíamos comentado, no se fabrica, perdón, se puede imprimir en impresión 3D para las piezas más bonitas, más estéticas. Esto debido a que, como no es la familia de los otros plásticos que vienen del petróleo, a medida que vamos imprimiendo, nosotros podemos ir enfriando mediante un ventilador que tiene la impresora 3D, enfriando este material en su lugar. De ese modo, como hemos hablado que la impresión 3D se daba a altas temperaturas,
Para poder derretir ese plástico, el cabezal de nuestra impresora se calienta a 200 grados centígrados aproximadamente o más. Entonces, el material se deposita caliente, pero mediante un ventilador que tenemos, vamos refrigerando, vamos enfriando el material en esa posición para que se quede quieto ahí. Y eso hace que podamos imprimir piezas tan bonitas como el dragón que acabamos de ver. Otra ventaja del PLA es que como es el material más común, más famoso, es el que más existe en el mercado en diferentes colores. En colores, en piezas, no piezas, perdón, en materiales que cambian de color, con puntitos de colores, qué sé yo. En cuanto al tema estético, es el que más variedad tiene. También este es el que se utiliza para hacer materiales compuestos o materiales sinterizados. Por ejemplo, nuevamente voy a hacer una pausa en la presentación para que puedan ver mejor mi cámara. En este momento estoy agarrando una piecita de forma hexagonal. Es de color café, pero ustedes tal vez noten que es bastante opaca. Y esto es debido a que esta pieza impresa en plástico PLA con depósitos de acerrín, ¿ok? Es decir, el filamento, además de tener el plástico PLA, tiene pequeñas partículas de acerrín y es el filamento que se denomina de madera. En realidad se parece un poco más al trupán, pero no parece para nada plástico. E incluso si nosotros lo acercamos al calor o al fuego, no se derrite tan fácilmente. Primero se oscurece como si fuera madera e incluso huele a madera quemada, ¿ok? Y esto debido a que tiene una buena concentración de acerrín dentro de su estructura. También existe PLA reforzado con fibra de carbono, que serían materiales más duros superficialmente y así. El otro material que vamos a observar es uno de los más... perdón, antes de eso, vamos a observar un rollo de filamento PLA. Ok, tengo en este momento un rollo de filamento PLA. Voy a hacer nuevamente una pausa en la presentación para que se pueda observar bien. Un rollo de filamento PLA de color dorado. ¿Ok? Este filamento, como les decía, la ventaja es que es fácilmente transportado. No tenemos que tener los problemas que tenemos con las resinas, por ejemplo, al ser líquidas. Pero el PLA tiene una desventaja que es ligeramente quebradizo. Es decir, sin mucho esfuerzo yo lo puedo romper. Esa sería una desventaja del PLA. Pero una ventaja que tiene es que superficialmente es muy duro. Y esa es la diferencia con el siguiente material. El otro material que vamos a observar el día de hoy es el plástico o polímero de tipo ABS. Muy bien. El ABS que igual viene en rollos, ¿verdad? Y en filamento, es un material más flexible. Si yo empiezo a deformarlo, es mucho más flexible. Puedo deformarlo mucho más antes de que recién pueda romperlo. Es la diferencia con el PLA. Y otra diferencia que tiene es que también aguanta a mayor temperatura antes de deformarse. Vamos a volver a la presentación para explicar esos dos detalles. Me faltaba comentarles que el PLA empieza a deformarse por encima de 65 grados centígrados. ¿Ok? Mientras que el ABS o acrilo, nitrilo, butadieno, estireno, el que han visto hace un momento de color negro, empieza a deformarse por encima de los 100 grados. El ABS es el plástico que se utiliza más en la industria. Por ejemplo, las tacitas de mantequilla se fabrican por moldeo en plástico ABS. La mayoría de los bolígrafos, bañadores, tachitos de basura, juguetes, se fabrican no mediante impresión 3D, mediante moldes, pero se fabrican en plástico ABS. Muy bien. Este es un plástico común, por así decirlo, es decir, de la familia del petróleo. Es un subproducto del petróleo. Este material, la diferencia que tiene con el PLA es que aguanta más temperatura y es más flexible, pero por otro lado, superficialmente es menos resistente. En realidad, la palabra que utilizamos para esto es dureza. El PLA es más quebradizo, es más frágil, pero es más duro. Mientras que el ABS es más resistente, es un poco más flexible, pero es menos duro que el PLA. Voy a explicar ese concepto con un ejemplo. El vidrio, por ejemplo, es un material muy duro. El vidrio es un material muy duro. Tenemos a Carlos con la manito levantada. Si la consulta es sencilla, puedes hacerla mediante el chat.
Si no, mantienes la manito levantada un rato más y en ese momento ya voy a darte la palabra, ¿ok? Entonces, mientras probablemente estés escribiendo, continúo. El vidrio es un material muy duro, pero es un material frágil. Duro porque no es fácil arañar, por así decirlo, arañar el vidrio. Solamente con algunos metales o con lijas o con algún material más duro es que podemos desgastarlo. Pero si se nos cae una pieza de vidrio, se quiebra fácilmente. Mientras que otros materiales, como por ejemplo el plástico ABS, no son muy duros. Es decir, superficialmente lo podemos dañar. Un vasito de mantequilla, incluso lo podemos dañar con la uña a veces, porque no es muy duro superficialmente, pero no es frágil. Si se nos cae desde un tercer piso, no se rompe ese vasito. El ABS es más resistente, pero no es tan duro como el PLA. Muy bien. Son como propiedades en contraposición. No sé si podemos darle la palabra a Carlos para que pueda formular su pregunta. Buenas noches, ¿cómo está? Quería preguntarle algo. Vi una máquina en la cual podía yo fabricar filamento a partir de botellas PET y quería saber de qué tipo quedaría el, el filamento, basado en cuál de las características. Muy bien. Vamos a hablar de ese material. Justo tocaba ahora hablar de dos materiales, del nylon y del filamento de tipo PETG, que es el que obtendríamos. ¿Ok? Voy a empezar con el nylon y después voy a pasar al PETG. El nylon es un polímero artificial. Esto quiere decir que es un plástico, es un polímero que hemos diseñado y fabricado los seres humanos para la industria. ¿Ok? El nylon es un material más resistente. Tal vez estemos acostumbrados a que el nylon se utiliza para bolsas plásticas. Sin embargo, esto es porque es muy delgadito. Cuando el nylon es más grueso, es el segundo material más utilizado en la industria, porque es más resistente que otros plásticos. El nylon se puede utilizar para la impresión 3D, sin embargo, como no podemos utilizar ese ventilador para refrigerar las piezas y porque se imprime a temperaturas más altas, el nylon se imprime más o menos a 260 grados y en un entorno o con una mesa de impresión a más de 120 grados. Como tenemos que imprimir a temperaturas tan altas, no podemos hacer piezas tan bonitas. Es decir, un dragón como el que estamos observando acá, no podríamos hacerlo, no tendríamos un buen resultado trabajando con el nylon, ¿ok? Pero sí podemos hacer piezas más resistentes. El nylon es un material entonces que se utiliza para piezas más resistentes dentro de la impresión 3D. Otro es justo el que se obtendría del reciclaje de botellas PET, que es el PETG. El PETG es un material, uno de los más resistentes también dentro de la impresión 3D. Este, por ejemplo, es una pieza impresa en 3D. Este es un repuesto para sillas rotatorias, qué sé yo, que nosotros hemos fabricado. Esto se imprime en plástico PETG porque es uno de los más resistentes dentro de la impresión 3D y es mucho más sencillo de imprimir que el nylon. Por ese motivo es que el PETG se ha puesto más de moda que el nylon, por ejemplo, porque el nylon es difícil de imprimir, pero el PETG es más sencillo. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es la mecánica primero de las máquinas que ha observado su compañero que pueden reciclar el plástico? Estas botellas plásticas se trituran hasta que queden granuladas o peletizadas, es el nombre, a piecitas muy pequeñas. Y después de que están en piecitas muy pequeñas, se conducen hasta una máquina que calienta esas piecitas y después extruye un filamento delgado. Hay todo un proceso, el proceso complejo de la fabricación del filamento es la refrigeración, porque en la refrigeración se tiene que asegurar que el diámetro sea constante. Si en algún lugar el diámetro, bueno, el diámetro de la mayoría de los filamentos es de 1.75 milímetros, menos de 2 milímetros, bien delgadito. Pero si en algún punto ese filamento quedara de más de 2 milímetros, cualquier impresora que lo reciba se va a obstruir y ahí va a quedar la impresión a medio. Por lo tanto, no nos serviría de nada. Por ese motivo tenemos un máximo error de 0,25 milímetros. Aunque para que un filamento sea de buena calidad, por así decirlo, la máxima diferencia que podemos tener en el diámetro sería 0.02 milímetros. Ese es el reto dentro del reciclaje para poder fabricar filamentos. El PETG, el nombre es muy parecido al de las botellas PET,
solo aumenta una G. Esa G es de otro material que se utiliza, el glicol, así que se añade a la mezcla, es decir, se pone plástico PET y además se añade glicol, para que después el material que se obtiene pueda fluir fácilmente por el extrusor y no se tranque dentro de la impresión 3D. Por ese motivo, se puede reciclar las botellas de PET, pero después podríamos utilizarlo para hacer piecitas sencillas, tal vez decorativas, pequeñas, que no se obstruyan o que no tomen mucho tiempo de impresión, mejor dicho, en una impresora. Porque si queremos hacer después piezas de gran tamaño, incluso una pieza pequeña como esta requiere un poco más de 6 metros para poder imprimirse. Entonces necesitaríamos al menos 6 metros que tengan el mismo diámetro, la misma calidad para que se pueda imprimir bien. Entonces es un poco difícil, no es tan fácil como muchas veces se plantea. Entonces, volviendo a la presentación, el PLA se utiliza para piezas bonitas. El ABS se utiliza para piezas que tengan que resistir más temperatura. El nylon y el PETG resisten también más temperatura, pero su principal ventaja es que serían los materiales más resistentes dentro de la impresión 3D. También hay otro como el PC, el policarbonato, que necesita temperaturas mucho más altas y eso hace que algunas impresoras no puedan imprimir. Eso lo voy a aclarar también al final. Por otro lado tenemos el flexible. Voy a quitar una vez más la presentación. Esta, por ejemplo, es una piecita impresa en flexible que, como pueden ver, es similar a una pieza de goma, completamente flexible. El filamento que emplearíamos en este caso, denme un segundito, es del mismo diámetro, tiene el mismo aspecto que el otro filamento que habíamos observado hasta ahora, viene en rollos de filamento, tiene el mismo diámetro, pero igual que la pieza final, es completamente flexible. Es como una gomita, o incluso podríamos compararlo a una liga. Esa es la gran dificultad del flexible. El mecanismo de la impresora trabaja empujando poco a poco, guiando el filamento hasta el extrusor, para que por el extrusor pueda derretirse y salir. Cuando tenemos que empujar PLA, que es un material bastante rígido, no hay problema. Pero al empujar el flexible, es como si estuviéramos jalando y empujando una liga. Muchas veces, en vez de que empuje el material, en realidad se comprime, se contrae o se flexibiliza hacia un lado o hacia otro. Y eso hace también que sea difícil imprimir en flexible, pero obviamente es necesario muchas veces si tenemos que emular piezas de goma. En realidad el flexible se utiliza para trabajar, para generar piezas que parezcan de goma. Se trabaja también con plásticos, con polímeros. Uno de esos es el TPU, que es un poliuretano. El otro es el TP, que simplemente significa elastómero, es como decir el nombre de toda la familia de los plásticos. TPU sería el nombre específico del plástico. Y también existe el PLA flexible, es decir, hay una variante del material que obtenemos del maíz que es flexible. Pero en todos ellos es difícil en la impresión, debido a que es un material delgadito y flexible que al final puede trabajar casi como una liguita dentro de la impresora y por eso es difícil regular su avance. Si ustedes alguna vez han visto una impresora 3D o han entrado en contacto con una impresora 3D, han debido notar que, bueno, mejor dicho, si ustedes han visto en televisión y después han visto alguna impresora en la realidad, hay muchas diferencias entre máquina y máquina. Por este motivo, hay máquinas que tienen mayor calidad, mayor velocidad, mejor definición, difieren mucho de modelo a modelo. Por ese motivo es que hay algunas máquinas que se llaman de gama baja, que significa que serían las más económicas, por así decirlo, que no pueden imprimir fácilmente en flexible. Casi siempre tendríamos errores. Estas impresoras también suelen tener problemas para imprimir con nylon, con policarbonato, que son materiales que requieren altas temperaturas, y también el ABS. Por lo tanto, en estas impresoras de gama baja, por así decirlo, los materiales que más se utilizan son el PLA y el PETG. Y en las impresoras de gama alta o, bueno, con extrusores especiales para esto es donde podemos trabajar con PLA, nylon, ABS, flexibles y demás. Hay materiales también que tienen el polvo metálico, como había comentado. Hay materiales que vienen reforzados con fibra de carbono. Dentro de las impresoras de tipo FDM es donde hay la mayor variedad de materiales.
Incluso hay materiales conductivos, es decir, que a pesar de que sea una pieza plástica, si necesitamos que la corriente fluya a través de esta pieza, podemos imprimir en un material específico y actuaría casi como un cable. Tenemos una consulta mediante el chat. Dice, para piezas que necesitan soportar fricción, ¿qué material debería utilizarse? El nylon se utiliza para fabricar bujes, por ejemplo. Bueno, ahí hay dos conceptos. Si tienen que trabajar rozando con algo constantemente y se irían desgastando, tendríamos que trabajar con el PLA o con el nylon o PETG. El nylon y el PETG son más resistentes, aguantan a más temperatura y también son más duros superficialmente. Y el PLA tiene la dureza superficial, que eso ayudaría a que pueda aguantar el trabajo de chocar constantemente o raspar constantemente con una pieza del mejor modo posible. Pero tenemos que recordar que son plásticos. Al final no son tan duros como otros materiales, ¿verdad? Como metales principalmente. Y por otro lado sería, si en vez de ir chocando, más bien tienen que resbalar sobre una pieza sin que haya mucha fricción. Por eso la pregunta tiene dos respuestas, ¿no? Si los materiales tienen que resbalar sobre otro material, el nylon se supone que es uno de los que tienen esta buena propiedad. Y el siguiente me parece que es el PLA. O sea que más o menos va igual las dos respuestas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el día de hoy en Onshape cómo exportar nuestros archivos. Como los archivos que hemos ido diseñando mediante la plataforma de Onshape, podemos sacarlos de Onshape para poder utilizarlos en impresión 3D o bueno, para cualquier otra cosa. Antes de eso, pero vamos a ver un tanto más sobre la anatomía de la impresora y creo que ya el siguiente capítulo, sí, en el siguiente ya trabajaríamos con los archivos que exportaríamos de Onshape. Muy bien. En una de las primeras clases habíamos hablado de la anatomía de la impresora 3D. Estas son las impresoras 3D tipo FDM. Voy a volver a repasarlo ya que hoy hemos hablado de materiales, de diferentes, de los tipos de impresora y demás. Va a ser un poco más claro ahora. Como les comentaba, tenemos siempre el filamento, que es este rollo donde está todo el material que vamos a utilizar para la impresión. Si tenemos un filamento de color dorado, nuestra pieza va a salir de color dorado. Si tenemos un filamento blanco, la pieza va a salir blanca. Existe la posibilidad de hacer cambios a diferentes alturas y de ese modo podríamos hacer, digamos, una base blanca y encima unas letras de color rojo o algo así. Y de ese modo jugar con varios colores. Pero la mayoría de las impresoras máximo pueden llegar a eso si queremos trabajar con diferentes colores. Existen las impresoras multicolor, pero de nuevo son impresoras más avanzadas, donde los cabezales pueden cambiar el filamento automáticamente y estas como máximo pueden trabajar con 5 colores. Por lo tanto, podríamos hacer una piecita similar a un Mickey Mouse, digamos, con blanco, negro, rojo, amarillo y algún color más si deseamos. Pero no podríamos hacer nunca una pieza parecida a un ser humano donde tenemos zonas de tonos intermedios. Eso sí es claro que lo entendamos, ¿ok? Podemos hacer piezas que tengan una parte blanca y una parte azul, pero no podemos combinar para tener un color celeste. Dentro de las impresoras FDM normales, eso no se puede hacer. ¿Bien? De hecho, hay algunas que sí mezclan el color, pero es imposible controlar la tonalidad. Solamente van mezclando dos colores al mismo tiempo, pero es imposible decir, bueno, tanto de azul y tanto de blanco para que salga celeste. Eso no se puede hacer. Este material tiene que llegar hasta el extrusor. Decíamos que el extrusor es todo el mecanismo que guía el filamento hasta la boquilla. Y la boquilla es la que se calienta a gran temperatura para que por allí vaya saliendo el plástico de refil. Teníamos en este mapa, por así decirlo, de una impresora, como parte importante el ventilador de refrigeración. Por el tema que habíamos hablado del PLA, donde el PLA, además de imprimirse a gran temperatura, al mismo tiempo se puede refrigerar y por ese motivo tenemos piezas más estéticas. Por otro lado, tenemos la mesa o cama de impresión. Traduciendo de forma literal sería cama de impresión, pero el término mecánico adecuado sería mesa de impresión. Esta plataforma
las impresoras más antiguas simplemente las cubríamos con masking, después ya hay algunas que tienen vidrio y hay otras que tienen materiales específicos con otros polímeros específicos para que la pieza se pegue bien. Este es muy importante porque siempre va a ser necesario que la pieza esté bien pegada a la mesa de impresión si queremos imprimir. Porque el momento en que esta pieza se mueva y salga disparada porque no se coló bien a la mesa de impresión, la impresora no va a poder darse cuenta que ya no hay una pieza ahí y simplemente va a seguir y seguir y seguir imprimiendo en el aire. Por ese motivo, incluso este dragón, que es tan complejo, el que había mostrado hace un momento, que parece tan complejo, si lo vemos bien de frente, las alas y las patitas y la boca también, me parece, están a la misma altura para que puedan imprimirse de ese modo, siempre con toda esa capa bien pegada al fondo. Lo mismo sería con esta macetita donde toda esta capa plana está bien pegada al fondo. Y esta en realidad está impresa en dos piezas. Por eso habíamos hablado de que los ensamblajes son importantes, porque esta se diseña en dos piezas diferentes y después las piezas dentro de un ensamblaje vemos que encajan en su lugar y después ya podemos imprimir en dos colores diferentes. Pero igual la maceta tiene esta base bien firme para que pueda imprimirse de ese modo. Es por ese motivo que la mesa o cama de impresión es muy importante en la impresora. Si la pieza se mueve, la pieza va a salir mal y la impresora nunca va a poder darse cuenta que la pieza salió mal, se separó, está botada a un lado y va a seguir depositando plástico encima como si fuera un espagueti gigante. ¿Ok? La pantalla que tiene, hay algunas que tienen pantallas a color, pantallas táctiles y demás. Que tenga una pantalla táctil, por si acaso, no significa que sea una buena impresora. De hecho, algunas de las mejores impresoras que hay en el mundo todavía tienen la pantalla, por así decirlo, en blanco y negro o como una calculadora, porque, bueno, es el mecanismo y todo lo demás no van tan de la mano con la pantalla, ¿no? Muy bien. Entonces, ya habiendo explicado un poco mejor este concepto, vamos a volver en este momento a Onshape para ver un poco de los formatos de las piezas 3D. ¿Sí? Les voy a pedir a todos, por favor, que vayan ingresando a Onshape, que busquen, bueno, vamos a verlo enseguida. Yo también voy ingresando para que todos podamos revisar esto de los archivos. Como notarán, la impresión 3D es algo muy interesante, pero al mismo tiempo es algo complejo. Algo que siempre decimos en los cursos al hablar sobre la impresión 3D es que se tiene la creencia, se tiene la teoría, por así decirlo, que una impresora 3D es una máquina mágica que lo que sea que diseñemos lo vuelve realidad en ese momento. Pero no es así. No es como una fotocopiadora que nosotros le mostramos una foto y nos genera un sólido de inmediato. Una impresora 3D es más como una máquina de herramienta que nos permite fabricar piezas, pero que tenemos que saber utilizarla, configurarla y una de las cosas más importantes es saber diseñar bien en 3D para que pueda funcionar. Muy bien. Antes de que veamos los formatos, voy a volver un momento a lo que habíamos visto en la anterior clase con el ensamblaje. Si no estoy mal, lo tengo por acá. ¿Se acuerdan que en la anterior clase habíamos terminado realizando un dibujo o un plano del ensamblaje, del conjunto, verdad? Aquí yo tengo mi plano, pueden observar, ahí está mi autito con mi robot en la parte superior. Y lo que me faltaba es cómo colocar las tablas, cómo colocar ese detalle, ¿verdad? Entonces, tenemos en la parte superior un indicador, denme un segundo, este indicador de anotación. Si buscan en la parte superior, tenemos nota y en nota tenemos anotación. Si damos clic en anotación, nuestro mouse de nuevo cambia a una cruz de color negro. Y si doy un clic, por así decirlo, en esta cara del autito y ya muevo el mouse hacia la derecha, voy a poder, perdón, todavía no, tengo que colocar primero la tabla. Denme un segundo. Voy a volver primero al ensamblaje. En el ensamblaje, en la parte, bueno, aquí yo tengo el ensamblaje con los tornillos, con todo. En la parte de la derecha hay unos 1, 2, 3, 4, 5 botoncitos. Y el primero, si están en español, dice tabla LDM. Eso es lista de materiales. Bien. Si habilitamos la lista de materiales, podemos ver la cantidad de piezas de cada tipo y también podríamos poner el nombre
Por ejemplo, aquí yo puedo poner la pieza número 1, en mi caso, es el autito, ¿verdad? Entonces, a número de pieza o a descripción, yo puedo escribir en este sector autito. Después, la pieza número 2, como pueden ver, una vez que selecciono el robot, se enciende el campo número 2 y acá puedo poner robot. Después de eso, la pieza número 3, tengo dos de ellas, en realidad son las llantas. Y es porque he colocado, tenía 4 llantas diferentes, pero he colocado 2 iguales, una tercera y una cuarta, y hay una que no la puse, porque son idénticas, ¿verdad? Entonces, esta pieza será llanta, esta también será llanta, porque es la última, las otras llantas, esta y esta también. Y las demás ya llevan su nombre. Si vemos un poquito más a la derecha, vemos que está en inglés, pero dice arandela, ¿verdad? La segunda dice tornillo con cabeza tipo cruz. Y la última dice tuerca hexagonal de grado tanto y demás. Pero esas ya llevan su nombre, porque son los materiales que hemos puesto: tornillos, arandelas o volandas y tuercas, ¿verdad? Si ahora paso nuevamente al dibujo número 3, aquí ya tenemos la opción de seleccionar bueno, en la parte superior hay un simbolito que inicialmente era el de nota y ahora que lo he cambiado ya lleva el nombre de anotación, pero inicialmente era una letra A, ¿ok? A de nota y debajo tengo anotación, tabla, tabla LDM y demás. Yo puedo seleccionar de este menú la tabla LDM y esa es la tabla de lista de materiales. En este momento está un poco grande, pero después de que ya la hayamos introducido podemos acortarla un poquito, hacerla más pequeña. No se está actualizando bien, por eso no ha cargado todos los nombres. Miren, solamente ha cargado el robot. Pero si vamos generando, actualizando y demás nuestros ensamblajes, esto sí se... Ahí está. Tenemos un botoncito amarillo en la parte superior. Yo le he dado clic y ahí se han actualizado los nombres. Autito, robot, llanta, llanta. Y abajo ya no le he puesto más nombres porque son los tornillos y demás. Y de ese modo, después de eso puedo seleccionar el mismo menú donde tenía anotación, tabla y demás y buscar el simbolito anotación. Si lo pueden observar en mi pantalla, es un globito, un circulito que tiene un número 1 y al lado dice anotación. Y ahora sí, si doy un clic, digamos, en una arista del autito y lo llevo hacia la derecha, se pone el número 1. Y si busco en mi tabla, el 1 es el autito. Si me acerco al robot y le doy un clic a una arista cualquiera del robot, digamos y la traigo por acá, ya aparece el número 2, que es el robot. Voy a dar un clic en una arista del tornillo y lo voy a llevar abajo, número 7, para que vean que no es 1, 2, 3, no. El tornillo es el 7 porque aquí tenemos la descripción de que es el tornillo de tipo M3, es decir, 3 milímetros de diámetro por 25 milímetros de largo. ¿Ok? Y del mismo modo le puedo dar clic a la volanda o a la arandela, que es el número 6. Y si pudiese ver o tuviera una vista de la parte trasera o de la parte inferior del autito, también podría seleccionar las tuercas y demás. De ese modo, el ensamblaje no solamente nos sirve para verificar que todas las piezas estén en su lugar, sino que también y que entren bien en su lugar y demás, sino que también nos sirven para poder observar todas las piezas que vamos a necesitar para armar este conjunto y saber cuántas necesito de cada uno. Porque si ustedes observan acá en mi tabla, tengo cantidad. Digamos que no estamos dibujando un juguete, sino que estamos diseñando una mesa. Y yo voy a diseñar la tabla de la parte superior, las patas, los refuerzos que pueda tener y demás. Yo le voy a llevar a un carpintero estos planos. El primer plano será solamente de una tabla de tanto por tanto y tanto de espesor. Listo. El segundo será una pata, el tercero será un refuerzo, el cuarto será la otra pata y así. Y después le voy a llevar el plano del ensamblaje para que pueda ver cómo se vería esta mesa armada y también va a existir una tabla que diga cuántas tiene que fabricar de cada una. De ese modo ahí podría ver que tenemos una tabla superior, 4 patas, 2 refuerzos cortos y 2 refuerzos largos, digamos, ¿no? Para armar nuestra mesa. Y en la parte inferior también vería que necesita 4 tornillos de encarne de tal tamaño, 4 tornillos de encarne más pequeños para las patas con los refuerzos, o 8 de esos, no sé.
ese tipo de información. Entonces, esta tabla también nos sirve para saber, bueno, tengo que comprar 4 tornillos, dos tuercas, porque creo que no puse todas, pero bueno, deberían haber sido 4 tuercas y también 4 volandas. Con eso ya poder saber todos los materiales que necesito, ¿verdad? Por eso todos estos pasos son bien útiles cuando estamos diseñando la construcción de algo, no solamente para impresión 3D. Muy bien. Ok. Después de haber completado esto que habíamos dicho en la anterior clase que íbamos a completar ahora, en este momento sí voy a volver a mi parte estudio número 1. Aquí tengo el autito con las llantitas, con todas las modificaciones que habíamos hecho al final. En la parte de la izquierda y en la parte inferior de la columna de la izquierda, tengo una pestaña que dice pieza 5 y tengo 1, 2, 3, 4, todas las 5 piezas, ¿verdad? Si doy clic derecho en parte 1, van a ver que una de las opciones del medio es exportar. Y si damos clic en exportar, se va a abrir una nueva ventana. Este es el menú o la ventana que tenemos que utilizar para poder exportar nuestros archivos, para sacarlos de Onshape y utilizarlos en otros programas. Yo voy a empezar poniéndole nombre a esta pieza. Le voy a poner autito. Y en la segunda ventana, en la segunda lista desplegable, puedo seleccionar el formato. Como pueden ver, hay una cantidad tremenda de formatos. Y esto se debe a que cada programa que se utiliza para diseño 3D tiene su propio formato. Si Onshape fuera un programa y no fuera una plataforma, tendría su propio formato, que sería .ons, no sé, algo parecido a Onshape, ¿verdad? Y cada uno tiene su propio formato porque esa es la forma en la que podemos recordar las herramientas que se utilizan en cada uno de los programas. Sin embargo, hay algunos formatos que son comunes, por así decirlo, como el STL, el OBJ, esos son los más famosos, y hay otros no tan famosos como el 3M. Por ejemplo, en esta parte del medio tenemos formato SolidWorks. SolidWorks es un programa que se utiliza para diseño mecánico muy parecido a Onshape. La ventaja de SolidWorks es que tiene módulos de simulación. Es decir, en SolidWorks ustedes podrían diseñar una pieza, colocarle esfuerzos y simular cuánta resistencia tendría esa pieza, en qué momento se rompería una pieza. Y bueno, muchas simulaciones más, muchas cosas más que se puede hacer, pero por ese lado en SolidWorks. La parte del diseño 3D es muy, muy parecida a todo lo que podemos hacer en Onshape. Pero SolidWorks es uno de los más famosos a nivel mundial y lamentablemente también es muy caro, porque generalmente se utiliza para fábricas solamente que pueden pagar miles de dólares por un programa así. Pero por eso tenemos todos esos formatos. Y esta vez vamos a seleccionar, por favor, el formato .stl. El formato STL viene de, bueno, STL viene de la palabra estereolitografía. Y es el formato que se utilizó por primera vez para poder generar un diseño 3D por los años 70. Fue patentado al principio este formato mediante la utilización de triángulos, de caras con forma triangular. ¿Ok? La siguiente ventana nos dice si queremos que el formato sea texto binario. Les voy a pedir ahí que seleccionen binario porque si utilizamos el STL tipo texto, nos va a generar archivos más pesados. El binario genera archivos de menor tamaño. Las unidades siempre en milímetros, por favor, porque hemos trabajado todo el tiempo en milímetros, entonces van a mantener los milímetros. Dentro de la resolución estamos bien en fino, tendremos rugoso, que sería baja calidad o baja resolución, medio, resolución media y fina, adecuado. Y en la parte inferior tenemos descargar y almacenar en una pestaña nueva o almacenar en una pestaña nueva. Es decir, podemos generar el STL y colocarlo en otra pestañita de la parte inferior de nuestro documento. Como tenemos ensamblajes y también los planos, los dibujos, ahí podría estar un STL. Pero en este caso van a poner descargar, por favor. Y dependiendo de cómo hayan configurado su explorador, directamente puede que este archivo se vaya a descargas si damos clic en aceptar. O en mi caso, siempre me pregunta dónde descargarlo. ¿Okay? Yo por ese motivo voy a crear una carpetita en mi escritorio que se va a llamar autito y la voy a guardar en esa carpetita. Una vez que hayan descargado sus archivos, ya pueden utilizar ese
archivo STL para muchas cosas, pero van a notar algo si es que lo abren. Bien. Después de haber exportado el autito, vamos a buscar alguna de las llantas. Como todas las llantas son iguales, no voy a exportar todas, solo voy a exportar una. Entonces voy a parte número 2, clic derecho, exportar. Se abre esta ventana nuevamente. Le voy a cambiar el nombre para que se llame llanta. Todo lo demás ya está configurado. Doy clic en aceptar y ya lo estaría descargando también. Muy bien. Yo voy a abrir en este momento los archivos que acabo de descargar en un programita que sirve bastante para ver, para estudiar, por así decirlo, estos archivos. Cabe aclarar que si ustedes están trabajando con Windows 10 u 11, sí, Windows 10 u 11, Windows 10 ya tiene un visor de 3D. También la mayoría de las versiones de Windows 10 tienen el 3D Builder, que es un programa que sirve para ver y también para editar en 3D. Pero hasta Windows 8 no había un visualizador de 3D por defecto en Windows, ¿ok? Entonces, si es que ustedes tienen una versión más antigua, no se preocupen, hay muchos programas y uno de los más interesantes es el que voy a mostrar en este momento. Entonces, les comparto pantalla nuevamente. Muy bien. Este programa se llama Mesh Mixer, ¿ok? Es gratuito y se utiliza para trabajar principalmente sobre archivos tipo STL o tipo BJ. Estos formatos se denominan formatos tontos, porque dentro de OnShape, ustedes recordarán que en la columna de la izquierda yo podía entrar a un boceto, cambiar un diámetro, entrar a una extrusión, cambiar la extrusión para que sea mayor, puedo editar mi primer boceto y hacer más grande todo mi auto y que los cortes recién vengan después. Todos esos, ese trabajo a fondo lo podemos hacer con todo el historial que tenemos en la columna de la izquierda en OnShape. Mientras que acá no tenemos operaciones, pero van a ver que no se parecen en nada a lo que hemos usado. No podemos hacer nada de eso. Si yo quisiera cambiar el diámetro interno de esta perforación, porque ya no voy a utilizar tornillos de 3 milímetros, sino de 5, digamos, si quisiera que sea más grande, es muy complicado hacerlo. En este formato .stl es prácticamente imposible y hay cosas que realmente se convierten imposibles de editar en el formato STL. Es como si el archivo dentro de un shape fuera como un archivo en Word, donde podemos cambiar el color de letra, el formato, todo, y el STL fuera la hoja impresa, ¿ok? Ni siquiera el PDF fuera como una hoja impresa, donde yo puedo leer, puedo informarme, puedo entender cómo es la pieza. Del primer programa en el que trabajen y dejar la menor cantidad de cosas, si es que tienen alguna cosa por editar, para estos otros programas. En programas como este, por ejemplo, yo puedo cortar a la mitad, yo puedo cortar en este sentido, digamos, mi autito a la mitad, pero si quiero cortar solamente una ventanita o cortarle las letras, es muy difícil. Tengo que pararme en este sector y más o menos apuntar a cortar las letras y tratar de no cortar el resto de mi modelo, ¿verdad? Es difícil trabajar con STLs. Muy bien. El objetivo de abrir en este programa el STL era para que podamos observar lo siguiente. En este momento he habilitado una visualización de caras o de triángulos. Todo el modelo que hemos generado dentro de OnShape estaba potenciado con un programa, bueno, con una programación que me permite observar y generar curvas, generar redondeos sin problema. Pero una vez que exportamos ese archivo al formato STL, todo el sólido se convierte en caras triangulares. Por ejemplo, la ventana del autito se convierte en dos caras triangulares que forman juntas un rectángulo, ¿verdad?
Ya para otras figuras, como por ejemplo la letra T que tengo en la parte, en este sector, igual se forma con triángulos, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos para formar esa T que sobresale. Pero si nos acercamos a los redondeos, por ejemplo, este sector, tenemos muchos más triángulos, muy delgados, muy alargados para poder tomar todo ese sector. Y si nosotros nos acercáramos y nos acercáramos mucho, 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 podríamos observar que en realidad este redondeo, a ver, voy a deshabilitar un momento la vista, creo que ahí se llega a ver, este redondeo no es completamente suave, sino que en realidad son pequeñas líneas rectas, porque son los contornos de los triángulos. Si recuerdan, cuando estábamos exportando el archivo, hemos puesto resolución fina para que salga con la mayor cantidad de triángulos posible y de ese modo las curvaturas parezcan curvas, parezcan redondeos. Si hubiéramos puesto calidad baja, en vez de que sean tantos triángulos en este sector para que parezca que es redondo, habría salido con 3 y se notaría más como medio hexágono que como una curva, ¿verdad? Entonces, se van a acordar de eso, que por más de que nosotros diseñamos curvaturas dentro de los programas como OnShape, una vez que exportemos al formato STL, todas nuestras piezas van a estar formadas por pequeñas caritas triangulares. Muy bien. En este caso, por ejemplo, en las caras más grandes como los, ¿qué se llama esto? Parabrisas, las caras son grandes, de gran tamaño, que no afecta, mientras menor cantidad de caras tenga, va a ser mejor, ¿verdad? Porque va a ser un archivo más liviano. Pero en las curvaturas es donde tenemos muchos, muchos triángulos para poder formar el redondeo de manera suave. Parezca redondo. Todos los programas que trabajan con medidas exactas se denominan programas paramétricos, ¿ok? Y los programas paramétricos siempre van a generar o van a trabajar con la menor cantidad de caras posible y con la mayor precisión posible. Mientras que, para concluir este análisis de nuestras piezas en 3D, hay otros programas que trabajan con mallas, ¿ok? Es decir, con muchos triángulos muy chiquititos. Y esos otros programas, si en algún momento ustedes desean investigar más al respecto, son los programas que se utilizan, por ejemplo, para generar animales, rostros o cosas así, ¿ok? Y si yo desactivo, por ejemplo, la vista de los polígonos, ahora ya puedo observar qué pasaría si mi taxi fuera una malla con triángulos muy pequeños y uniformes. Ya los bordes no son tan rectos, se ven como ruido en estos contornos, ¿verdad? No se ve muy bien definido, pero tengo muchos más triángulos y todos uniformes. Eso es lo que en esta otra familia de programas permite, por ejemplo, generar curvaturas, pequeños detalles, podría dibujar algo parecido a una araña, digamos aquí redondeado, o incluso podría hacer algo como ponerle cuernos, por ejemplo, a este auto, ¿verdad? Ese tipo de trabajo no lo hemos realizado en este curso porque no tiene nada que ver con el programa que hemos empleado, pero si les ha quedado la duda de cómo podrían hacer para poder generar ese tipo de formas, son estos programas que trabajan por mallas, ¿ok? Que trabajan con muchos triángulos uniformes y no así con medidas exactas. Nosotros nos hemos enfocado en los programas que trabajan con medidas exactas porque también son los más útiles. Este programa es útil si quisiera hacer un modelo de un auto con cuernos o cosas así medio raras, ¿verdad? Pero si quiero diseñar un juguete, si quiero diseñar un mueble o si quiero diseñar una máquina, principalmente trabajaríamos con programas como OnShape, que lo hemos utilizado para esto. Muy bien. Entonces, recuerden, para exportar en la columna de la izquierda, clic derecho sobre la pieza que vamos a utilizar. Voy a cambiar a compartir nuevamente OnShape para recordar este asunto. Clic derecho sobre la pieza, vamos a exportar y ya vamos, sobre la parte y en el menú de exportar ya aparece esta nueva ventana donde podemos colocar el nombre y demás para poder descargar nuestros archivos. Muy bien. También podemos insertar en OnShape piezas en formato STL, ¿ok? Igual que podemos sacarlas, podemos meterlas en OnShape. Nos iríamos al loguito de insertar
y dentro de importar podemos buscar casi cualquier archivo. Yo podría insertar, por ejemplo, el autito que acabo de extraer, autito y autito. Va a aparecer una pequeña ventana donde tengo que validar algunas cosas y después carga mi archivo y después de cargarse ya tengo en la parte inferior una nueva pestaña que recibe el nombre de autito. Si yo lo abro, lo voy a poder observar como lo hemos visto hasta ahora en el otro programa, ¿verdad? Todos los polígonos. Pero si ustedes quieren diseñar sobre alguna de las caras de este autito, no van a poder hacerlo. Es decir, si yo quiero diseñar sobre esta cara, no sé, aumentar letras o algo al lado, cambiar el texto de taxi, no puedo hacerlo. De nuevo, porque estaría trabajando sobre un STL. Sí me serviría para, por ejemplo, en este plano de front, colocar un círculo y cortar, por así decirlo, todo nuestro autito. Podría hacer eso. Muchas veces se puede cortar o se puede añadir. A veces no. Depende de la complejidad de todo el archivo que estemos generando. Miren, en este caso, por ejemplo, sí me permite generar un sólido ahí sobresaliendo del autito. Pero no puedo editar el texto, no puedo editar otras medidas porque de nuevo el STL es un formato que recibe el nombre de tonto. Muy bien. Entonces, hasta ahí sería todo el avance que vamos a tener en Onshape durante este curso. Hemos aprendido muchas, casi todas las operaciones que tenemos en la parte superior. Hemos aprendido a trabajar también con ensamblajes y hemos aprendido a trabajar también con planos. Por último, han notado que esta clase es bien teórica, sí, lo sé, pero esas son las últimas consideraciones relacionadas con impresión 3D. En este momento voy a cambiar la pantalla que les voy a compartir para poder mostrarles cómo se trabaja con las piezas que hemos exportado de Onshape. Muy bien. Me parece que ya pueden ver en este momento mi pantalla. Espero que sea así. Yo estoy mostrando en este momento el programa Slicer. En este caso, la versión de Prusa Slicer, que es bueno, el programa Slicer, si ustedes conocen la palabra slice en inglés, slice significa cortar, porque lo que hace este slicer es dividir nuestra pieza en pequeñas partes para que de ese modo se pueda imprimir. En realidad la divide en capas, ¿ok? Voy a buscar el archivo que acabamos de generar, el del autito. Por ejemplo, este archivo yo lo puedo traer a la mesa de trabajo y hay muchas configuraciones que se pueden hacer, pero vamos a ver solamente las más sencillas. En la parte superior, en cualquier programa de configuración de impresora, siempre lo primero que vamos a seleccionar es la calidad de impresión. Y yo tengo acá, por ejemplo, la más rápida, que sería con capas de 0.30, o la más detallada, con capas de 0.05. Si yo selecciono capas de 0.30 y voy a seleccionar un filamento de tipo PLA, dando clic en el botón laminar ahora o slice now, puedo observar cómo se va a ir construyendo esta pieza parte por parte. Y puedo observar, por ejemplo, que imprimir todo mi autito tomaría casi 3 horas, 2 horas 59 minutos. Mientras que si yo quisiera imprimir este autito en capas de 0,1 milímetros, es decir, en mayor calidad para que no se noten tanto las capitas de impresión, aquí podemos ver cómo se va construyendo con capas que casi ya no se notan, ¿verdad? Si yo quisiera imprimir en capas de 0,1 milímetros, el autito tomaría 10 horas 36 minutos. Más del triple, ¿verdad? Entonces, el tiempo de impresión depende tanto del tamaño de la pieza como de la altura de capas que voy a utilizar para poder imprimir esta pieza. Si volvemos a la presentación que teníamos hace un instante, esto es lo que me tocaba mostrar. Estas dos piezas son las mismas en Onshape. Es una cúpula o un redondeo acá y un redondeo allá. Simple, idéntico. Pero esta pieza se impreso en capas de 0,3 milímetros y esta otra en capas de 0,1 milímetros. Como son muchas más capas, la de 0,1 milímetros toma más tiempo, pero el redondeo se nota mejor, se ve más fino el acabado. Mientras que acá se ve como pixelado o en realidad es por capas, ¿verdad? Se notan mucho las capas de impresión. Pero esto afecta en el tiempo de impresión. Porque, por ejemplo, igual que hemos visto ahora, esta figurita en capas de 0,2 milímetros toma casi 2 horas.
es una figura de 5 centímetros de alto, mientras que esta otra en capas de 0,1 milímetros toma casi 4 horas. Muy bien, ese es el último concepto que vamos a ver de la impresión 3D. Pero antes de completar el avance de hoy, vamos a tomar en cuenta un aspecto más. Si yo quisiera imprimir este autito en 3D, la impresión empezaría ahí, empezaría poco a poco a generarse el sólido, pero cuando llegue a este punto, como pueden ver, tengo un montón de material que la máquina iría haciendo de este modo. Aquí podemos ver cómo va poco a poco generando el sólido. Es en la siguiente, perdón. Aquí. Podemos ver cómo la máquina iría trabajando sobre el vacío. Por lo tanto, eso no va a quedar bien porque la máquina va a ir depositando el material derretido. Todo ese material caería y probablemente haría que el autito vuele y la máquina no podría concluir de imprimir. Por lo tanto, hay dos formas, o bueno, tres soluciones a este tipo de problemas. El primero sería que nosotros hayamos diseñado nuestro autito tomando en cuenta este tipo de problemas. En vez de que esta parte inferior sea un cilindro, podríamos haber diseñado como un hexágono para que la primera capa sea plana y se pegue bien. Y por otro lado, la parte inferior del autito podría haber tenido ángulos y no ser completamente plano. Y de ese modo, nuestra pieza se hubiera construido poco a poco y no necesitaría y no tendría esas partes que desafían a la gravedad. Entonces, la primera solución siempre es diseñarlo de mejor manera. Obviamente nuestro autito quedaría un poco raro, ¿verdad? Si lo hiciéramos así, pero si yo no necesito una pieza bonita, sino más bien una pieza que se pueda imprimir fácilmente, entonces siempre diseñaré primero, siempre pensaré cómo imprimir. La otra opción en la impresión 3D es trabajar pensando en los ensamblajes. En vez de hacer esto en una sola pieza, yo puedo diseñarlo en dos piezas o también dividirlo en estos programas. Pero obviamente es mejor, es adecuado, por así decirlo, dividirlo en Onshape y no en el Slicer, ¿ok? Porque aquí es mucho más difícil, porque aquí solamente tenemos un archivo de tipo STL, ¿no ven? Si yo divido a la mitad mi autito en Onshape y lo exporto en dos partes, voy a tener estas dos piezas. Estas dos piezas que tienen primero una buena superficie para pegar a la impresora y segundo que no hay casi nada que desafíe la gravedad. Lo único que desafía la gravedad es esta cavidad para el tornillo. Pero como el círculo se puede ir construyendo poco a poco, esto se puede imprimir así sin ningún problema. ¿Ok? Sin ningún problema. Y después de que yo tenga las dos piezas de mi autito, tendré que utilizar pegamento y armarlo. O podría diseñar para que vaya un tornillo de un lado y la tuerca del otro. De nuevo, entra en juego el diseño 3D. Podríamos hacerlo de ese modo y nos evitamos problemas de impresión. Esta es la forma más sencilla de imprimir nuestro autito en 3D. Y la última opción, por así decirlo, es en casos donde no podemos dividir la pieza, no podemos diseñar de mejor manera. Si digamos yo no tuviera alternativa y tuviese que imprimir en esta posición, ahí es donde vienen los soportes. Y los soportes son algo muy importante en la impresión 3D porque es toda una geometría que la impresora genera para poder imprimir todas esas partes que desafían a la gravedad. Si vuelvo a la capa que aquí era un problema, es esta, ya no va a hacerse sobre el vacío. Como pueden ver, la impresora, además de generar la parte inferior del auto, genera toda esta malla, toda esta plataforma, por así decirlo, en la que después se va a sentar esa capa del auto. Entonces, todo lo que vemos de color verde en este momento son soportes que después se retiran fácilmente, son fáciles de retirar, son frágiles y se botan, se desechan. Entonces, lo malo de los soportes es que el tiempo de impresión aumenta mucho, porque hace un momento vimos que esto tomaba 10 horas de impresión sin soportes, y con soportes toma 11 horas. Si yo bajara esta calidad a la más rápida, que era creo que 2 horitas simplemente, igual el tiempo va a aumentar a 4 horas 25 minutos, aumenta más de 1 hora, ¿verdad? Entonces, los soportes aumentan nuestro tiempo de impresión y obviamente hacen que gastemos más material que después simplemente se desecha, porque el soporte se imprime del mismo material que se imprime toda la pieza.
Y además que todas las piezas que estén en contacto, por así decirlo, con el soporte, es decir, esta superficie que va a aparecer ahora, esa superficie azul, siempre va a quedar menos estético lo que esté en contacto con los soportes que lo que quede vista arriba. Entonces esta parte de color azul que se ve en mi pantalla siempre va a quedar más feita que la parte de arriba del autito. Muy bien. Entonces, esas consideraciones de diseño, cuidar el ángulo puede ayudarnos a que no necesitemos soporte. Dividir en piezas puede ayudarnos a que no necesitemos soporte. Y además nos ayuda a que podamos imprimir en partes y que después podamos colar o ensamblar con tornillos o algo de este conjunto. Muy bien. Por ese motivo el diseño 3D es muy importante. Y finalmente, donde no hay opción es donde tenemos esta alternativa de los soportes. Muy bien. De ese modo, entonces, hemos en esta clase observado cómo las piezas que hemos diseñado en 3D podemos exportarlas y podemos utilizarlas para la impresión 3D. Sé que esto de la configuración de la impresión 3D es mucho más compleja, también es mucho más avanzado, pero bueno, si es que tienen una impresora o tienen la posibilidad de contactar algún servicio de impresión o algo así, siempre van a poder darles una mano con este tema. Nosotros tenemos a disposición acá todos estos materiales, filamentos y demás, porque precisamente yo trabajo en una empresa de diseño e impresión 3D hace más de 5 años, como habían visto en la introducción, y ese es el motivo por el que tenemos a nuestra disposición todos estos materiales. Muy bien. De ese modo, entonces, hemos concluido todo el avance de este módulo de diseño 3D con Onshape. En la siguiente clase ya tenemos el enfoque hacia los proyectos finales y de eso van a estar hablando en este momento el personal administrativo de Elemental. Pero quiero concluir con ustedes dándoles las gracias por toda la atención prestada durante todo el curso. Espero que puedan sacarle el jugo al máximo a este programa, a Onshape. Y bueno, ahí concluimos el avance de la clase de hoy. No sé si Alejandro o Pilar desean dar indicaciones al grupo, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ricardo. Estaba genial la clase. Bueno, niños, Gracias. bueno, jóvenes, antes de concluir con la clase, tenemos algunos anuncios. Perdón, Pilar, creo que hubo un problema con el micrófono. Ah, es cierto. Muchas gracias, Sí, Ricardo. te Gracias. quedaste en anuncios, por si acaso. Puedes repetirlo. Gracias. Sí, muchas gracias. Ahora sí, jóvenes señoritas, atentos. Primeramente, como les informamos por el grupo de WhatsApp, desde esta clase se va a tomar asistencia. Ahora mismo les envié por el chat de Zoom un pequeño formulario donde solamente deben poner su nombre, apellidos y seleccionar el grupo en el que están. Y así van a poder participar en el sorteo que tendremos al final del curso de diseño 3D. Si se preguntan qué será ese premio, es una sorpresa. Más adelante les vamos a decir. Mientras van llenando el formulario, quisiera invitarles a una charla que vamos a tener mañana a las 7:30 por YouTube. Les estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Donde un experto, como dice aquí en la imagen, un experto en diseño 3D nos va a contar su experiencia en el área, con ejemplos, imágenes y demás. De todas formas, esta invitación se las vamos a volver a enviar a los grupos de WhatsApp. Ahora, por último y más importante, a ver si le toman una fotito o una captura de pantalla a esta imagen. Ya se las comparto. No olviden que deben enviar el Checkpoint 2 hasta este sábado 23 de julio, donde deben poner el enlace de su proyecto en Onshape con un 50% o más de avance. Mínimo un 50%, por favor, eso tómenlo bien en cuenta. Si alguien todavía no ha enviado Checkpoint 1, le comento que lo puede hacer en el Checkpoint 2, porque hay una opción que dice, ¿alguien está entrando? Ya. Hay una opción que dice si ya enviaron el Checkpoint 1, y si todavía no lo han enviado, pueden poner no, y ahí pueden subir su fotito de su proyecto. Si se preguntan dónde está el enlace del Checkpoint 1, digo, del Checkpoint 2, perdón, está en la descripción del grupo.
Así que ustedes pueden hacerle clic a la foto del grupo de WhatsApp en el que están y ahí van a poder ver la descripción. Ahí está el enlace de Checkpoint 2. También el día sábado les enviamos un video tutorial para que puedan ver cómo tienen que llenar este formulario paso a paso. Más que todo la parte del enlace, porque si solo lo envían así, el mentor o mentora no va a poder ver bien, no va a tener acceso. Entonces, por favor, ese video también revísenlo. Si no lo encuentran, pueden preguntarle al mentor o a la mentora o algún otro administrador del grupo. Sí, van a preguntar si tienen alguna duda. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.